Estamos viviendo un cambio de época en unos sentidos muy amplios. Tal como en la película Tiempos Modernos, Charlotte nos hizo una magnífica reflexión y crítica acerca de qué comportaba pasar de una época no industrial a una época industrial, nosotros estamos viviendo un cambio de época tan o más grande. Por tanto, siguiendo con los símiles de películas, estamos en un momento que yo denomino lo que el viento se llevó. El viento se nos ha llevado muchísimas cosas. Se nos ha llevado a cambios, y a unos cambios muy importantes, cambios en el ámbito productivo. Se ha comentado ya la manera de trabajar actual, ya no del futuro, sino del momento actual, no tiene nada que ver con los momentos anteriores a las maneras de producir. Estamos produciendo muchas veces desde casa, estamos dirigiendo a robots para que fabriquen los carros, pero nosotros ya apenas trabajamos con los carros, son los robots quienes lo montan. Hay una manera diferente de producir, por tanto tenemos que pensar qué hace la escuela para que se entienda también este cambio en el mundo productivo, pero hay cambios en los tiempos y en las estructuras familiares. Las familias del papá, la mamá, los abuelos, los tíos a veces, conviviendo todos juntos en casa, esto ha desaparecido. Es otro cambio que tenemos. Tenemos familias en las cuales son dos mamás quienes forman la familia, tenemos familias que son dos papás, tenemos familias en las cuales el papá no existe, ha existido en algún momento pero no existe, y los tiempos de la familia también han cambiado como tal. Cuando muchos de nosotros éramos un poquito más jóvenes, era normal las personas encontrarse alrededor de la mesa familiar para almorzar, para cenar. Esto ha cambiado, este tiempo familiar también. El hecho de que nosotras, por suerte, hayamos llegado al mundo profesional, al mundo laboral, ha cambiado también los tiempos y las maneras de entender las familias. Nosotras éramos las que cuidábamos a los niños, cuidábamos a los abuelos, cuidábamos a los papás. Esto nos ha cambiado también y nos ha llevado también a momentos no tan agradables, como por ejemplo en Estados Unidos hablan de los niños llavero, aquellos niños y niñas que llevan colgada la llave alrededor del cuello porque cuando llegan por la tarde a casa no hay nadie, ellos mismos abren la puerta y su sociabilización es o bien con la televisión o bien en Internet. Han cambiado los tiempos familiares, incluso las relaciones en la familia. Cuando uno de nuestros hijos antes se portaba mal, le decías vete a la habitación, castigado a la habitación, cuando te calmes un poco ya volverás. Ahora el mejor regalo que le podemos hacer es decirle vete a tu habitación, porque en su habitación es donde está el mundo, es donde se relaciona. Por tanto, para él magnífico, para ella magnífico. Por tanto, estamos viviendo unos cambios y estamos viviendo también unos cambios en las maneras de aprender. Esto ha salido esta mañana, Kaya. Ha salido la idea de que la escuela no puede enseñarlo todo, de que en la escuela se está aprendiendo de maneras diferentes. Incluso aquel concepto tenemos ya cada vez más claro del aprendizaje desde los 0 hasta los 100. Nos es imposible pensar que acabaremos de estudiar y ya nunca más volveremos a estudiar. Ustedes mismos ahora, en este momento, acá, estamos aprendiendo. Por tanto, por muy bien formados que salieran de la normal, de la universidad, necesitan continuar formándose. Y hay una voluntad de continuar formándose. Me gusta siempre poner el ejemplo de una página, de una contraportada de uno de los periódicos más leídos en Cataluña, de La Vanguardia, que hace poco venía una entrevista con una señora y el titular era una señora que recién se había jubilado, que el titular era «He sido matrona». La señora, supongo que lo dicen igual, ¿no? Las personas que ayudan en los partos. He sido partera, matrona, seré arqueóloga. La señora se acababa de jubilar, por tanto, esta señora dejaba su vida laboral, pero ella quería continuar estudiando y, por tanto, por el placer de aprender, quería aprender a ser arqueóloga y se estaba sacando un título de arqueóloga. Por tanto, cambios en las maneras de aprender, cambios en las maneras de relacionarnos. Hoy en día
es tan fácil, en tanto en cuanto tengas un punto de conexión, es tan fácil hablar con 10.000 kilómetros a 10.000 kilómetros de distancia. Nosotros mismos, mientras estamos aquí, salvando la diferencia de las 6 horas que hay de decalaje, continúas conectado con tu casa, con tu familia, con tu oficina, con tu trabajo, con tu ciudad. Los primeros tiempos que yo empecé a hacer cooperación internacional, trabajo de cooperación, bueno, era poderte conectar vía un SMS. Fíjense, un SMS, es que ya ni nos acordamos de lo que era eso del SMS. Hoy en día, en tanto en cuanto tengas eso, la conexión, la manera de relacionarte, puedes tener amigos, puedes estar con tus amigos vía una conferencia Skype. Por tanto, también estos cambios nos están comportando maneras diferentes de entendernos, maneras diferentes de pensar la propia escuela. Por tanto, tenemos unos cambios que nos han convertido nuestra vida en algo que es lo que comentaba Bauman, el maestro Bauman, de una sociedad líquida, ¿no? Una sociedad que en cada momento nos tenemos que ir adaptando como el agua a la forma de las botellas. Por tanto, ¿por qué estas reflexiones? Pues sencillamente porque esto es lo que llevamos durante todo el rato y muchas de sus preguntas es esta imagen para mí. Olvídense ahora de la imagen de su derecha, de su izquierda, y fíjense solamente en la imagen de su derecha. Esto es lo que ha sido la escuela hasta el siglo XX. Un profesor que abría la ventana al mundo y explicaba el profesor lo que pasaba en el mundo, pero era la visión del maestro que abría la ventana a todos los estudiantes. Esto pasó y si no lo aceptamos nos equivocaremos, porque donde estamos es acá. La ventana está en cada uno de los pupitres. La ventana está, como alguien antes ha comentado aquí, está en Internet. Nuestros estudiantes, aunque vengan de estratos muy bajos y por tanto tengan dificultades de tener conexiones en su casa, ellos están conectados, ellas están conectadas, tienen puntos de conexión, ellos saben, lo típico se dice, saben mucho más ellos que nosotros. Cuando un aparato de estos no funciona en casa, son los muchachos y las muchachas quienes nos ayudan. Por tanto, tiene que haber un cambio en el propio concepto de la escuela y de la educación para entender que nosotros ya no somos los que abrimos cada día la ventana. La ventana está y por tanto tenemos que ver qué hacemos con estas ventanas. De una manera rápida, pero es un poco biográfica y de alguno de los que hemos venido. Cuando yo iba a la escuela, cuando hacía sexto, séptimo, todo el saber, desde la geometría, la religión, las matemáticas, la aritmética, la educación física, todo cabía en un solo libro, la enciclopedia. Allí lo teníamos todo. Hoy en día esto ya no nos sirve, por tanto, porque como decíamos, el saber está en el pupitre de cada uno de nosotros. Por tanto, la escuela tiene que pasar a ser del docente que abre la ventana cada día por la mañana y tiene a sus estudiantes escuchando la verdad del maestro, la verdad de la maestra, tiene que pasar a esta idea de ser una persona que orienta, tutela, acompaña, ayuda a organizar el propio conocimiento que llega desde partes muy diversas de la sociedad. Por tanto, paso esta, porque ya prefiero ir directamente a esta. ¿Cuáles serán las habilidades en las cuales tendremos que formar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos para el siglo XXI? Al margen, lógicamente, de saber muchas matemáticas, de saber mucha biología, de saber lo que ustedes quieran, necesitaremos formar a estudiantes capaces de solucionar problemas, capaces de saber comunicarse, porque claro, comunicación hay mucha, pero ¿de qué manera nos comunicamos? Capaces de ser creativos, como nos decía antes el doctor del Pozo, capaces de tener, también lo decía el doctor del Pozo, un pensamiento crítico, capaces, aquí aparece la palabra computación, digamos, capaces de saber utilizar todas estas tecnologías que nos permiten comunicarnos, pero que también nos permiten descomunicarnos o deshumanizarnos. Por tanto, será necesario que
o educar en el siglo XXI, será necesario acompañar a nuestros estudiantes a aprender, a desarrollar la curiosidad, a desarrollar aspectos que les sirvan para su vida personal y no solo para el trabajo. Será necesario enseñarles a aprender a anticipar, aprender a localizar la información, importantísimo. Todos sabemos los problemas que nos comportan las fake news, todos sabemos hasta qué punto Wikipedia, que nos ayuda mucho, o Mr. o Mrs. Google nos ayudan, pero realmente aquella información, de qué manera somos capaces de valorar la veracidad de aquella información. Tendremos que ser capaces de ayudarles a pensar de manera, ha salido también, el doctor también lo comentaba, de manera interdisciplinar, aquella idea de cada hora un profe diferente entrando en el aula y explicando una cosa diferente. Tendremos que entender que este concepto ha pasado. Yo siempre digo, a ninguno de nosotros y de nosotras se nos pasa hoy en día por la cabeza pensar que si tenemos una enfermedad importante, no una gripa, no me sirve una gripa, pero una enfermedad importante, todos nosotros tenemos clarísimo que nos va a atender un grupo de médicos, que con un solo médico no vamos a tener bastante, necesitaremos tener un equipo médico que nos diagnostique. Todavía nosotros somos demasiado individualistas, cerramos la puerta del aula y aquello es nuestro reino. Es necesario cada vez más, porque el mundo es interdisciplinar, trabajar de manera interdisciplinar en el aula. Permítanme dos citas que no puedo dejar de reflexionar sobre ellas. Una es de Su, poeta, novelista, ensayista caleño, William Ospina, que nos dice: la educación no debe consistir tanto en llenarnos de certezas como en orientar y alimentar nuestras búsquedas. Nada debería ser definitivo, todo debería estar en discusión. Les recomiendo el libro donde William Ospina hace estas reflexiones. Es un ensayo no muy largo, me lo he apuntado aquí porque a veces me olvido del título exactamente. Se denomina La lámpara maravillosa y el subtítulo es 4 ensayos sobre la educación y un elogio de la lectura. Les aseguro, yo lo estoy en estos momentos disfrutando y es un placer las reflexiones que William Ospina, al margen de lo bonitas que son sus novelas, también la reflexión que él hace. Y qué no decir del maestro Freire cuando nos dice que la educación es la respuesta. La educación de la respuesta no ayuda para nada a la curiosidad indispensable para el proceso cognitivo. No, el maestro decía: dar la respuesta a los alumnos, esto es lo fácil. Lo que tenemos que crear es la curiosidad para que el estudiante busque la respuesta, que a lo mejor no será la misma que nosotros le daríamos, pero que es igualmente válida porque él ha llegado o ella ha llegado a la respuesta. La educación, como hemos estado diciendo, no me alargaré en ello, tiene que asumir nuevos retos. La escuela no puede dar ella sola respuesta a todo lo que la sociedad le pide. No es posible, como ellos se reían el otro día cuando yo lo comentaba, cuando alguien descubre que hay un festival de cine expresionista alemán y ha habido pocos jóvenes que han ido a visitar la exposición, la respuesta del secretario de Cultura sea: la escuela tiene que enseñar también cine expresionista alemán. La escuela no podemos dar respuesta a todo. Antes nos cabía en una enciclopedia, pero ahora ya no cabe porque está en todas partes la educación. Por tanto, la escuela tiene que dar respuesta, pero no es la única. La sociedad, la ciudad, se tiene que compartir esta educación. La familia tiene una parte muy importante en la educación, pero no es la única como tal. A mí me encanta esta porque Bernard Shaw, el dramaturgo, a principios de este siglo dijo: tuve que dejar, fíjense, interrumpí mi educación, paré de educarme, que me educaba en la calle, jugaba pelota, para ir a la escuela.
O sea, ya él mismo se daba cuenta a principios del siglo XXI que solo con la escuela él del siglo XX, perdón, no se iba a educar. La profesora Cortina nos dice que educar para el siglo XXI tiene que ser la de formar ciudadanos bien informados, con buenos conocimientos y asimismo prudentes en lo referente a la cantidad y a la calidad. Por tanto, unos ciudadanos, unos estudiantes que a su vez tienen que ser ciudadanos y formarlos para ser ciudadanos. Por tanto, cuando Jacques Delors nos presentó su estudio ya a finales del siglo pasado sobre los 4 pilares de la educación, a la escuela, lógicamente, le debe continuar correspondiendo el saber, el aprender a conocer y hacer, pero el aprender a convivir y a ser no es responsabilidad exclusiva de la escuela. El aprender a convivir y a ser es responsabilidad de la familia y del territorio, de la ciudad. Por tanto, es una educación compartida. Para ir acabando, uno de los principales objetivos de la escuela es preparar para la ciudadanía activa, y la escuela en sí mismo, y esto ustedes lo practican, hemos aprendido de ustedes, es una escuela de ciudadanía. Los personeros, los contralores, esto es escuela de ciudadanía que se está haciendo en la propia escuela. Estos contralores de la escuela después podrán quizá participar, como nos decía el profesor del Pozo, en esta democracia, en esta convivencia en la ciudad. Por tanto, el profesor del Pozo hoy no lo ha dicho, pero hay momentos que nos dice que toda acción humana, individual o grupal, siempre tiene un valor educativo o deseducativo, porque ninguna acción humana es neutra o indiferente para las otras personas. Por tanto, la frase tan manida, tan utilizada por muchos, que no sabemos si la dijo un africano, un asiático, o vaya usted a saber quién, pero que todos la estamos utilizando, de que para educar a un niño, para educar a una niña, es necesaria toda una aldea, toda una tribu. Por tanto, no es quitar valor a la escuela, es darle más valor a la escuela, es acompañar a la escuela en esta educación de estos ciudadanos. Para ir acabando, es ver el territorio, es ver la ciudad y la propia escuela como una escuela de ciudadanía, y por tanto es ponerse las gafas de la educación para mirar la ciudad, para mirar el territorio. Nadie duda hoy en día de que cuando se hace un edificio, de cuando se hace se planifica un territorio, todo el mundo dice, medioambientalmente esto será sostenible. Y nadie lo pone en duda, todos pensamos, sí, se tiene que ver, a ver, dónde botaremos las basuras, qué tal el agua, ¿Por qué no pensar también si aquello que vamos a planificar o va a hacer la ciudad educa o deseduca? Tenemos buenos ejemplos de políticas públicas educativas. Permítanme un pequeño ejemplo de mi ciudad, que de esto les podría hablar muchísimo más mi compañera Antonia. Es, tal como ustedes tienen los personeros, los contralores, también interpelar los jóvenes desde las escuelas, interpelar a los políticos sobre temas que preocupan a la ciudad. Es también hacer una ciudad más amable, hacer una ciudad más que se pueda convivir mejor en ella, utilizar las calles, no el peligro de esta Medellín, que para cruzar una calle tienes que hacerte un seguro de vida porque no sabes qué ocurrirá después, sino aprender que las calles son espacio de convivencia y por tanto los niños y las niñas pueden ir solos a la escuela porque saben que aquella es una zona que se respetarán los pasos de peatones, o como en Córdoba, en España, en la ciudad de Córdoba, que los comercios son comercios amigos de los niños y por tanto si le pasa por el camino cualquier problema, saben que podrán entrar en aquel comercio, ir al baño, llamar a la familia, pedir ayuda, etcétera, y saben que estarán acompañados. Esto es convivencia y esto es compartir la educación. Voy acabando.
el concepto de ciudad de los niños, de Tonucci, que muchos de ustedes lo conocen y él también ha estado aquí. Si la ciudad es habitable para los niños, para los ancianos, para las personas discapacitadas, será una ciudad mucho más habitable para el resto de la ciudadanía. Por tanto, una educación compartida más allá de la escuela. Ser respetuoso con el medio ambiente. Ustedes son ejemplo en el mundo también de un botadero de basura en el cual no se podía habitar, convertirlo en un jardín en el cual además hay unas plantas que son autóctonas y que permitirán al cabo de unos años volver a utilizar este espacio, esta tierra. Esto es educación compartida. Y además, educación compartida desde el punto de vista de que esto yo lo vi por primera vez cuando justito las matas eran chiquitas y esto todavía existe como tal, no se ha echado a perder. Esto es educación compartida. Voy avanzando porque les quiero dejar una cosa más para el final. Otra vez una frase del maestro, en este caso Dewey: la educación no es la transmisión de la verdad ni del saber académico, sino el ámbito en el que se aprende a vivir, resolviendo problemas reales, estando con los otros. No se puede separar de manera rígida la escuela de la sociedad, porque la experiencia escolar y la vital son inseparables. Por tanto, se requiere una visión integral del proceso formativo. Antes de acabar, tengo muchas ganas de compartir con ustedes una canción que compuso el Ministerio de Educación de Uruguay. En Uruguay celebran una vez al año el Día de la Escuela Pública y un grupo de rock famoso en el país, muy conocido en el país, participó de la creación de una canción que ha pasado a ser un poco el himno de la escuela pública en el Uruguay, que con el título ya nos lo dice todo. El título dice: al mundo lo hacemos todos. Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Desde el patio de la escuela hasta el mar, en alguna mirada, cuentos en la biblioteca, en el diván, con la cabeza en la almohada. Puedo dejar al olvido tus palabras locas, puedo tomarlas y usarlas, saber hasta dónde me da la boca, ir buscando la manera de avanzar, intentando de vuelta, caminando con el sueño de llegar, golpeando más de una puerta. Pueden cobrar más sentido tus palabras locas mientras digan algo y se escuchen bien. Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Que el camino es para siempre y se aprende toda la vida. Y conscientes que la misma puede dar una vuelta inesperada, convidar más de lo tuyo para el que no ha recibido nada. Pueden
al mundo lo hacemos todos. Tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven.